Raimundo Cruz, entrevista a... González Enciso. Raimundo Cruz le saluda, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias por tomar la llamada, sobre todo en este día tan particular, no solamente para las mujeres de este país, sino para los hombres de este país y del mundo entero. Buenas tardes. Hola Raimundo, tanto gusto, aquí estamos a la orden. Doctor, creo que los mexicanos y creo que la humanidad no estamos muy conscientes o hacemos poco caso de un tema que día a día nos debería de ocupar y de preocupar, no sé si ocupar primero y preocupar después o a la inversa, el cáncer de mama. Doctor, la pregunta obligada, ¿qué lugar ocupa en muertes en este país? Vamos a hablar de México, el cáncer de mama, doctor. Bueno, Raimundo, efectivamente tienes mucha razón en que es un tema de mucha preocupación y ocupación que debemos de tener quienes nos dedicamos al diagnóstico oportuno y al tratamiento de esta enfermedad. En efecto, hasta hace algunos años, nuestro país, que se consideraba en vías de desarrollo, pues teníamos como primeras causas de mortalidad las infecciones respiratorias, gastrointestinales. Hoy, en cambio, pues hemos adquirido como que los patrones epidemiológicos de los países de primer mundo, y la primer causa de muerte en nuestro país siguen siendo aún las enfermedades cardiovasculares, pero en segundo lugar son los problemas oncológicos, la muerte por cáncer. Sí. Y a la cabeza de ellos, por desgracia, tenemos al cáncer de mama, wow, que cada vez con mayor frecuencia se diagnostica, ahora cada vez más en etapas más tempranas por fortuna, pero a edades también más tempranas, que eso es algo que nos preocupa y nos debe de ocupar. Precisamente en ese sentido iba mi pregunta, doctor, ¿desde qué edad tiene que hacerse una persona un estudio de cáncer de mama? ¿Qué edad es lo recomendable para las mujeres y también para los hombres? Obviamente la exploración clínica, que idealmente debe de hacerse como una autoexploración, pues la deben de practicar las mujeres en sus senos, pues diríamos desde cualquier edad, pero conforme pasan los años después de la adolescencia, digamos en la edad madura temprana, por lo menos hacerse una autoexploración en casa, sobre todo a la hora del baño, con la mano enjabonada, pasarse la mujer la mano sobre los senos, conocer cómo es su anatomía. Y evidentemente, si en algún momento de los años posteriores aparece un nódulo mamario, seguramente lo van a poder identificar porque ya conocen muy bien la anatomía de su seno. Posteriormente, ya las pacientes, cuando tengan alguna sospecha, pues tendrán que acudir a su médico. Si es una mujer joven de menos de 40 años, seguramente acudirá con su ginecobstetra, que le ha estado viendo asuntos probablemente de sus embarazos, de sus chequeos anuales, y el ginecobstetra normalmente, cuando hay poca sospecha, pero hay alguna sospecha antes de los 40 años, idealmente se solicita un ultrasonido mamario, que es un estudio que está en condiciones de poderse realizar pues prácticamente en cualquier parte del país. Es un estudio poco invasivo o no invasivo, y es un estudio que puede evaluar la sospecha de un nódulo mamario para saber si es un nódulo con apariencia de ser quística o bien una masa sólida. Y obviamente si se confirma sobre todo la existencia de una masa sólida, pues habrá que proceder a algún otro tipo de estudio, como una biopsia que puede ser a veces hecha por el médico, una biopsia guiada en el consultorio, o bien una biopsia guiada en rayos X, para tratar de aclarar la naturaleza de esa masa sólida. Doctor Aarón González, ¿cuándo hay que hacerse la mastografía? ¿A qué edad o en qué momento de vida sexual de la mujer, sobre todo? Bueno, la mastografía es un estudio de detección oportuna. Es un estudio que se debe de hacer idealmente cuando no existe ninguna sospecha clínica de enfermedad en el seno. Sí. Es decir, la paciente se lo hace pues solo para, diríamos, estar seguros
que no hay nada en su seno. Ajá. Y esto se recomienda hacer después de los 40 años. Hay una tendencia de que todas las mujeres deberían de hacerse su mastografía después de los 40 años cada año, quizás hasta los 70 años, y después hacérselo cuando haya alguna sospecha clínica de algo. Pero lo ideal es después de los 40 y hasta los 70 años. Los hombres, ¿cómo detectamos los hombres que podemos ser proclives a tener cáncer? ¿Cuáles serían los síntomas y qué es lo que se tiene que hacer? ¿Con quién ir? ¿Con el doctor, el que ve al hombre? ¿Cómo se llama? ¿El urólogo? El urólogo no tendría nada que ver en esta área. Okay. Simple y sencillamente, hay un caso de cáncer de mama diagnosticado por 100 casos de cáncer de mujer diagnosticados. O sea, es un evento raro, pero existe. Sí. Entonces, si el médico, si el paciente evidencia la presencia de una masa en el área de la mama, en el área de la glándula mamaria, obviamente los hombres y las mujeres, todos tenemos glándula mamaria, todos tenemos influencia hormonal, tanto femenina como masculina. Pero si en el hombre existe alguna sospecha de un nódulo mamario, pues tiene que acudir con su médico general, con su médico internista, con su médico cardiólogo, pues al que le toque ver. Claro. Obviamente no va a ir al ginecólogo, por supuesto. Pero en mi caso particular, algunos pacientes vienen con alguna sospecha con el cirujano oncólogo. Entonces no se descarta el riesgo de este cáncer de mama en el sexo masculino, y ante cualquier sospecha vale la pena que vengan. La gran mayoría de las veces los nódulos en el sexo masculino no son por cáncer, puede haber otras patologías, a la cabeza de ellas la ginecomastia, que es un trastorno fisiológico temporal, habitualmente que se resuelve en forma espontánea, pero también puede existir cáncer de mama, sobre todo en pacientes masculinos que son parte de una familia que tiene factores hereditarios corroborados, que ya tiene algunos casos de cáncer de mama en la familia y que pueden ser parte de alguno de los síndromes hereditarios que favorecen el desarrollo de este tipo de neoplasia. Qué importante lo que nos está diciendo, doctor. El tiempo se nos termina. Para terminar, le queremos preguntar, doctor Aarón González, ¿qué es recomendable? ¿Qué es lo que se le puede decir a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, para tratar de lo menos posible poder tener este mal que desafortunadamente es mortal? Pues primero que hay que tratar de mejorar las cosas que se pueden mejorar, porque obviamente no va a ser recomendación de nosotros que tengan muchos hijos para tratar de evitar esto, claro. No. Pero sí que obviamente pues cuidar el sobrepeso, cuidar la obesidad. Otra es explorarse, autoexploración en casa, pues fundamentalmente en la mujer, pero los hombres estar atentos a la no existencia de algún nódulo mamario, la autoexploración, y después ante cualquier duda o sospecha acudir con su médico. Si tiene menos de 40 años, seguramente un ultrasonido podrá ayudarnos a discernir que haya o no alguna patología sospechosa de cáncer en el seno. Correcto. Y después de los 40 años hacerse su mastografía anual. Doctor, muchas gracias por haber tomado la llamada. Muy buenas tardes. Cómo no, Raimundo, ha sido un placer y esperemos que esto haga conciencia en la población mexicana para ocuparnos ya definitivamente de este problema. Así es, muchas gracias, doctor Aarón González. Muy buenas tardes. Ándale, que esté bien.